Gracias por estar con nosotros. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un grato placer poder llegar a sus vidas, poder compartir con ustedes a través de este medio, a través de esta plataforma. Agradecemos a Dios que nos permite estar aquí una vez más y también a ustedes por la anuencia, por el apoyo que le dan a este canal, a este ministerio. Nos sentimos bastante agradecidos por el apoyo que usted nos da, esperando que Dios siga bendiciendo sus vidas a través de todo lo que hacemos aquí, que lo hacemos con el propósito de edificar y de bendecir. Si usted todavía no se ha suscrito a este canal, hágalo. Si todavía no lo ha hecho, comparta este contenido y denle a la campanita para que siempre le lleguen las notificaciones. ¿De qué vamos a hablar en este momento? Queremos hablar de los ciegos, guías de ciegos. Hay un texto bíblico que el Señor Jesús pues menciona diciendo, si un ciego, estoy parafraseando, guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. ¿Y por qué traigo a colación estas palabras que Jesús profesó en aquel momento? Porque hoy en día estamos viviendo en esos tiempos peligrosos donde muchas religiones se han dado a la tarea quizás de confundir en algún momento algunas personas, quizás otros que ni siquiera son religiones, sino sectas o apóstatas que dirigen organizaciones y congregan personas, pues están engañando a mucha gente. Y esto es un tema que siempre pues muchos quizás no lo ven como un tema a tratar de manera pública, pero sí es necesario que la iglesia y los hijos de Dios, los hombres y mujeres del reino de Dios, abran sus ojos. Porque la Biblia dice que vendrían muchos engañadores y que en los tiempos finales o en principio de los últimos tiempos llegarían muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, o sea, falsos ungidos y una serie de falsos y de falsedades que llevarían a la gente de alguna manera pues a confundirse a nivel espiritual o a desviarse del propósito y del camino que Dios ha trazado para la salvación, que es Jesucristo. Entonces, muchas veces la gente dice, pero ¿cómo así? Porque Jesús no estaba hablando de ciegos literalmente. Jesús estaba hablando de ciego, de persona, metafóricamente, que de alguna manera, viendo no ven. Y siguen a gente que dicen y no hacen, y que manipulan y engañan. Y de repente usted se encuentra con personas engañados, pero a ellos les gusta que lo engañen. Personas que siguen a personas sabiendo que son falsos, o que viven un evangelio de mandamientos de hombres. Y cuando usted vive conforme al mandamiento de los hombres, tiene que tener mucho cuidado, porque es muy posible que usted sea un ciego siguiendo a otro ciego. La ceguez es una ausencia de la capacidad de ver y por lo tanto de discernir, de poder establecer distancias, diferencias, colores. Cuando usted no puede ver, usted hace cosas inconscientemente creyendo que están bien y no es así. Usted puede hacer la prueba, usted entra a su habitación en su casa, apaga la luz y aunque usted sabe dónde está todo y se va a vestir, es posible que salga de su casa con una media, un calcetín de un color y otro de otro. Es posible que salga con una combinación muy colorida y muy diferida de lo que usted quizás quería ponerse. ¿Por qué razón? Porque no estaba viendo lo que hacía. Por eso la Biblia dice que la palabra es lumbrera a nuestro camino, que alumbra en lugar oscuro, nos permite ver los detalles, nos permite discernir. La palabra nos trae luz. ¿Y qué es lo que hace la luz? La Biblia dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Pero prefirieron andar en oscuridad porque la luz nos permite ver. Y cuando hablamos de un ciego espiritual, de alguien que sigue a otro ciego, que sigue mandamientos de hombre, estamos hablando de personas
que no le ha alumbrado la luz de Cristo. Muchos judíos y fariseos del tiempo de Jesús tenían ceguera espiritual. Y Jesús les decía, porque dicen ven, su pecado permanece. Porque ellos decían que veían, pero no aceptaban a Jesús como el Hijo de Dios y estaba al frente de ellos. ¿Y qué era lo que veían? Si Jesús hacía milagros, ellos no reconocían que era Dios que hacía milagros a través de él. Si Jesús le hablaba y cumplió con las profecías que se habían establecido para el Mesías, y ellos no lo reconocían como el Mesías. Entonces, ¿qué era lo que veían? No estaban viendo espiritualmente, estaban cegados. Entonces, cuando usted sigue a un ciego espiritual, lo va a desviar del propósito de Dios. Lo va a sacar del diseño original y lo va a llevar a la perdición. Por eso el Señor dice, si un ciego sigue a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy día? Personas que se dejan llevar de todo lo que le dicen los hombres. Con esto no quiero decir que usted tiene que ser un rebelde y desobediente para que no se malinterprete lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que todo hombre de Dios, todo ministro, todo pastor, toda persona que dirige a una grey, que dirige a personas, tiene que dirigirlo conforme a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios, que está por encima de los preceptos humanos y de las normas que el hombre puede establecer. Y esto es un tema que polariza mucho, porque las normas de los hombres muchas veces son las que traen confrontación en muchísimos lugares, porque no se pueden violentar aun cuando ellas sean gravosas y no sean conforme a la voluntad de Dios, porque los líderes de esos lugares no lo permiten. Y tienen un régimen caudillista y autoritario muchas veces y hasta narcisista. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Gente que vive conforme al mandamiento de los hombres, ciegos, guías de ciegos, haciendo cosas que Dios no dijo. Y de repente nos encontramos con muchísimas doctrinas falsas, muy alejadas de la sana doctrina. Y la gente cree en eso porque son ciegos, guías, que siguen a otros ciegos. Cuando usted ve que una persona es guiado en una procesión para caminar kilómetros de distancia e irse a arrodillar a un ídolo de barro, de yeso, de madera, de lo que sea, en cualquier material que el artista lo haya tallado, eso se llama ceguera espiritual. Porque no hay una cosa que Dios aborrezca más que la idolatría. Incluso el primer mandamiento dice, no te harás imágenes, no te harás imágenes de lo que está arriba ni abajo, no te harás dioses ajenos, porque tenemos un Dios celoso y solo tenemos a un Dios invisible, no hay más dioses, y ese Dios no tiene imagen visible que se pueda adorar en cuanto a escultura se refiere. Entonces, cuando usted ve personas, como pasaba conmigo, cuando andaba siguiendo a otros ciegos, antes de ser cristiano, evangélico, conocedor de la palabra, como lo soy ahora, gracias al Señor, yo seguía ciegos y caminaba 40 kilómetros de distancia para ir a arrodillarme a un pedazo de madera que no podía hacer nada por mí. Entonces, no solamente se queda ahí. ¿Cuánta gente no la vemos empobrecida? Que líderes lo llevan a hacer negocios con Dios, cuando bíblicamente no existe el negocio de yo te doy para que tú me devuelvas con Dios. Jacob hizo un pacto, un voto, y dijo, de todo lo que tú me des, el diezmo voy a apartar para ti. Usted puede hacer todos los votos que usted quiera, pero cúmplalo. Usted puede hacer todo lo que usted quiera y decir, Señor, yo te voy a dar tal o cual cosa de lo que reciba. Eso lo decidió usted. Ahora, no espere que porque usted le dé a Dios, Dios le va a dar a usted. Usted no va a manipular a Dios. La Biblia dice que hay bendiciones por la obediencia. ¿Cómo somos bendecidos? Cuando obedecemos. Con simplemente obedecer a Dios somos bendecidos. Por eso Dios decía y dice en su palabra que se agrada más en la obediencia que en el sacrificio. Con esto no estoy diciendo que no diezme, que no ofrende, que no siembre. Si usted quiere hacer todo eso, hágalo. Pero recuerde que Dios no le va a multiplicar por eso. Dios lo va a bendecir porque Dios lo bendijo ya. Desde que Dios vino a su vida, usted es bendecido por el Señor. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Que hay personas siguiendo a ciegos. Y esos ciegos se convierten en guía de otros que si se dejan guiar de un ciego, son más ciegos que ellos.
¿qué es más terrible? ¿Qué es peor? ¿Una persona que sabe leer y no lee o uno que no sabe leer? ¿Qué es peor? ¿Una persona que es ciega, que no puede ver, o una persona que tiene sus ojos, su vista y no ve? ¿Qué usted cree que es peor? Y lo que estamos viendo hoy en día es a muchas personas siguiendo a ciegos y van a caer en el mismo hoyo. Entonces, ¿por qué esta palabra? Porque hoy en día se está viviendo mucho del engaño, se está engañando a mucha gente en las redes sociales, en los medios de comunicación, en muchísimos países, en muchísimas congregaciones, en muchísimos lugares. Y la Biblia advierte sobre esto, el apóstol Pablo advierte sobre esto, sobre la característica de los hombres de los últimos tiempos. Jesús advirtió sobre estos acontecimientos. La Biblia habla de cómo muchos serían engañados, incluso que se daría un espíritu de mentira para que crean a la mentira, por no haber creído a la verdad. ¿Y cuánta gente hay creyéndole a la mentira de muchos hombres por no creer en la verdad de Dios, por no someterse a lo que Dios establece? Porque es muy fácil que te digan que tú te vas a salvar como tú quieres y no como Dios dice. Y estos ciegos, eso es lo que hacen con los que los siguen, porque son ciegos espirituales. Usted no se salva como usted quiere. Usted no se salva como el hombre dice. Usted no se salva como usted piensa. Usted se salva como Dios dijo que se va a salvar. Y la salvación es a través de Jesucristo, a través del sacrificio de Jesús. Pero la vida cristiana, la vida de los hijos de Dios, es vivida conforme a una sana doctrina establecida en la palabra del Señor, que no se puede manipular, que no se puede distorsionar, que no es conforme a las normas de los hombres. ¿Qué le decía el Señor Jesús a muchos judíos de su tiempo? Ustedes invalidan la ley de Dios por vuestras tradiciones. Gente que por sus tradiciones, porque nació en una religión y le enseñaron eso desde pequeño, tienen que vivir conforme a una maldición en su vida y no conforme a la bendición de Dios, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Eso no es lo que Dios ha determinado para tu vida. Ciegos, guías de ciegos. Personas que incluso conocieron la verdad y se apartaron, apóstatas. Apostar significa caer de la verdad, apartarse de ella, apartarse del camino. Después de haber conocido a Dios, no reconocerlo como a Dios. Y eso es lo que dice el libro de Romanos. Que habiendo conocido a Dios, no le adoraron como a Dios, sino que se hicieron imágenes, ídolos, de todo tipo. Pero no solamente se queda ahí. Hay mucha gente siguiendo a personas, que no solamente estamos hablando de la religión incluso, o de la iglesia, a nivel político, a nivel social, a nivel artístico. Gente que sigue personas que no le aportan nada positivo a su vida. Gente que lo único que hacen es engañarlo y manipularlo. Y qué pena, qué lamentable es que a todas luces se vea el engaño y que usted siga siguiendo a esos supuestos líderes. Algunos pseudos apóstoles, algunos pseudos profetas, pseudos maestros o líderes. En cualquier nivel tenemos que aprender a diferenciar. Tenemos que aprender a discernir. Tenemos que aprender a seguir a Jesús y no a los hombres. Nuestro líder, la Biblia dice que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Lamentablemente, hoy se enseña otras cosas en muchísimos lugares y se manipula a la gente. Se le enseña a la gente que la cabeza de la iglesia es el hombre que la dirige. Eso es falso, de toda falsedad. La Biblia dice que la cabeza de la iglesia es Jesucristo y que nosotros somos su cuerpo y que todos somos miembros, hermanos. La Biblia enseña que somos hermanos, pero hoy no se enseña eso. Hoy hay líderes que le enseñan a sus miembros que ellos son su papá. Y si no le besan la mano, no están aceptados en ese movimiento o en ese círculo de esos líderes. La Biblia dice, todos somos hermanos. Que Cristo es nuestro hermano mayor. Jesús dice que somos, que es el primero, Él, entre muchos hermanos, que somos coherederos del reino. Que tenemos que sobrellevarnos los unos a los otros. Esto no significa que usted no vaya a respetar al liderazgo, que no vaya a respetar los pastores o líderes que lo dirigen en su congregación, en el lugar donde usted se encuentre. Lo que significa es que esas personas no están por encima de Dios ni de Jesucristo. Y que lo que Dios enseña y lo que Jesús nos revela está por encima de cualquier enseñanza o mandamiento de hombre.
Ningún hombre puede obligarlo a usted a hacer cosas que la Biblia no dice o que Dios no manda a que se hagan. No puede pedirle requisitos antibíblicos para darle algún bien o algún derecho que ya usted tiene adquirido por ser hijo de Dios y parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántas medidas y normas no vemos para bautizar a un creyente, para que pueda tomar parte en una congregación, para que pueda hacer o ejercer los ministerios que Dios ha depositado en su vida a través de los dones? Trabas y bozar a bueyes que pueden trillar. Y la Biblia no le pone bozar, en la palabra Dios no le pone bozar al buey que trilla. La Biblia nos manda a hacer la voluntad y la obra de Dios, no la de los hombres. Por eso cuando predicaban Juan y Pedro, que lo querían detener y callar, le decían, juzguen ustedes si es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. Allá en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo lamentablemente tenía que decir, yo digo lamentablemente porque la gente a veces malinterpreta este tipo de palabras. El apóstol Pablo en Gálatas decía, si todavía agradara a los hombres, entonces no fuera siervo de Jesucristo. Porque esto no se trata de agradar al hombre. Y los que siguen a los ciegos quieren agradar a los hombres. Y esos ciegos enseñan muchas veces una religión humanista, donde usted se sienta cómodo, se sienta bien y vive un evangelio, como le llaman aquí en Dominicana algunos, live, cómodo, suave. El evangelio de Cristo es un sacrificio vivo, dice la palabra. Un sacrificio vivo donde yo me niego a mí mismo. Niego a la carne, me niego a las pasiones, me niego a los deseos, a las cosas mundanas, al sistema que el mundo me ofrece, para poder ganar a Cristo. Y que Cristo viva en mí, como la Biblia quiere y establece que así sea. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. ¿Quién puede ver más que nuestro Señor Jesucristo? Entonces, si yo voy a seguir a alguien, tengo que seguir a Jesús, porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, es por mí que usted va a llegar al Padre, decía Jesús. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Pero hay gente que piensa que es a través del hombre que van a llegar a Dios. Idolatran a los hombres. ¿Por qué? Porque ellos permiten eso. Y lamentablemente hay muchos ciegos que están siendo guiados por otros ciegos. Personas que le dicen no coman, no beban, no vistan, no hagan esto, no hagan aquello. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Que son doctrinas de demonios. En Timoteo capítulo 4, que no coman, que no beban, que no hagan de nada, una serie de prohibiciones antibíblicas. Y gracias a Dios que la iglesia ha podido tener un despertar espiritual y a través del tiempo se han abierto los ojos de muchos hombres y mujeres de Dios conforme a los propósitos que Dios ha establecido para este tiempo. Y la gente se está dando cuenta que el evangelio no es como en un tiempo se enseñaba muchas veces. Del no hacer, de no ponerte, del no hacer aquí, no ponerte aquello. El evangelio es mucho más que eso. No es un evangelio simplemente de apariencia, aunque la santidad tiene que reflejarse en todas las dimensiones del ser. Entonces, cuando hablamos de que hay ciegos guiando a otros, usted dirá, eso es terrible. Porque lo único que puede pensar alguien que vaya en un autobús y le digan que el que está manejando es un ciego es en tirarse. Lo único que puede pensar a alguien que va a montarse en un avión y le dicen que el piloto es ciego es decir, no, yo me voy a ir a pie o yo no voy a ir a ese lugar. ¿Qué más puede pensar una persona cuando se da cuenta que es un ciego que lo está guiando? ¿Cómo yo puedo defender lo indefendible? ¿Cómo yo puedo defender lo que no se puede defender? Lo que está mal y lo que es pecado es pecado. La Biblia nos dice que no juzguemos, pero la Biblia no nos dice que seamos ciegos para ver la verdad. La Biblia no nos dice que sigamos a alguien que nos lleva por un camino de confusión y de perdición, que nos desvía del camino correcto que Dios ha trazado y establecido. Entonces, hoy en día estamos viviendo esos tiempos, como se vivieron en los tiempos de Jesús, donde hay ciegos guiando personas. Lamentablemente mucha gente está siguiendo a muchos ciegos. Y lo que Jesús vino fue abrirle los ojos a la humanidad. Levántate tú que duermes. Levántate de entre los muertos, dice la Biblia, y te alumbrará la luz de Cristo. ¿Para qué? Para que puedas ver, para que puedas diferenciar. Eso hace la luz. Para que pueda establecer un discernimiento. Cuando el hombre ve, el hombre entonces puede tener un conocimiento y razonar sobre él. Y no estamos hablando de cómo vio el hombre en Génesis cuando pecó.
porque se le abrieron los ojos, pero no los espirituales, sino los carnales, y vio que estaba desnudo. Estamos hablando de los ojos espirituales, y no estamos hablando de un tercer ojo, sino de los ojos espirituales. Los ojos espirituales son los que pueden ver el pecado, los que pueden ver el engaño, los que pueden correr a la confusión, a la apostasía, a las sectas, a las herejías y a esos anatemas que predican otro evangelio, que no es el evangelio de Jesucristo. Si usted no se ha suscrito a este canal, yo le pido que lo haga. Si quiere compartir este contenido, si usted cree que es de bendición, compártalo, pero abra los ojos espirituales. No siga a todo el mundo, siga a aquellos que le puedan sumar a su vida, que le puedan dar una bendición a su vida, una dirección conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Donde usted se congregue, que le enseñen conforme a las Sagradas Escrituras, que lo formen conforme a la sana doctrina, que no vengan con normas de hombre a coartarles la libertad que Dios le ha dado. A libertad hemos sido llamados, a una libertad espiritual. No una libertad para el libertinaje y para darle libertad a la carne, no me malinterprete, sino para someternos conforme a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que no se deje engañar, abra los ojos, pídale a Dios que le dé discernimiento espiritual, lea la Biblia, conozca lo que Dios establece en sus Sagradas Escrituras y podrá cubrirse del engaño, de los manipuladores, de los estafadores, de los extorsionadores, de los falsos cristos, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los apóstatas de hoy, de los ciegos que guían a los ciegos, y eso va a llevar a un mismo hoyo a todos los que vayan en ese camino. Dios no quiere que nadie se pierda, Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos podamos proceder al arrepentimiento, que podamos apartarnos del pecado. Así que abramos los ojos espirituales para que podamos ver. Me acuerdo así terminando de aquel siervo del profeta Eliseo, que estaba atemorizado por los enemigos que estaban rodeándolo. Y le dice el profeta, pide al Señor que le abra los ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que vienen en contra. Y eso sucede cuando se abren tus ojos espirituales. Tú empiezas a entender cosas que con los ojos físicos y humanos no las vas a entender. Quizás tú estás viendo cosas muy bonitas que te enseñan en muchos lugares y muy agradables, pero no es lo que Dios quiere. A veces no todo es tan agradable, a veces no todo es tan bonito. A veces hay desierto, a veces hay dificultad, pero al final lo importante es la salvación del alma. Muchas bendiciones, gracias por estar ahí, gracias por apoyar este canal. Nos reencontraremos en una próxima entrega, si Cristo no ha venido, si el Señor lo permite, si Dios quiere. Así que también quiero recordarle que los lunes, 9 de la noche, hora República Dominicana, estamos con un programa nuevo, se llama El Interactivo con el Pastor Almanzar. Si usted todavía no ha ingresado, los lunes, 9 de la noche, hora República Dominicana, allí vamos a interactuar siempre, la gente formula preguntas, interactuamos en vivo, y yo sé que es de mucha bendición, porque muchas veces no se pueden responder todos los comentarios de los videos que hacemos, pero ahí sí tenemos una interacción directa y podemos interactuar. Y con la misericordia de Dios y lo que Dios puede aportarnos en su sabiduría infinita, pues responder muchas preguntas. Así que muchas bendiciones para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, un gran placer. Bendiciones para usted y su familia. Nos reencontraremos en una próxima entrega. Hasta la próxima.